Saludos a todos, profe Fredo nuevamente, y en el video anterior de esta serie de operaciones con expresiones racionales habíamos dejado este ejercicio para que lo practicaran y entonces vamos a discutirlo como parte de la discusión de este nuevo video. Resumiendo, los denominadores para sumar cualquier tipo de expresión racional, sean fracciones o sean expresiones de este estilo, tienen que tener el mismo denominador y como podemos ver, pues en este caso el denominador de estos dos términos no es el mismo. Sin embargo, yo puedo multiplicar a los denominadores para entonces poder convertirlos iguales. Y en este caso, la multiplicación que debo realizar es multiplicar una x en la primera. Note que si yo multiplico a 4x por x, me va a dar a 4x al cuadrado. Y a la segunda, multiplicarla por 2. Note que si yo hago esa multiplicación, también me queda 4x al cuadrado, por lo tanto los denominadores serían iguales y en ese caso podría entonces sumarlas. Las fracciones o las expresiones racionales. Pero recordemos que lo que añadimos en la parte de abajo, en el denominador, también hay que añadirlo en el numerador. O sea, como multiplicamos por x en la primera fracción en el denominador, hay que multiplicar también al numerador por x. Y de igual forma, al multiplicar por 2 en la segunda, en el denominador de la segunda, habría que hacerlo entonces en el numerador de ella misma. Eso provoca que el denominador para ambas sea el 4x al cuadrado, que es lo que obtuvimos en esta parte, y en la primera fracción obtengamos un 7x solamente, y en la segunda vamos a obtener entonces un 6. Como 7x y 6 no se pueden sumar porque no son términos semejantes, el resultado final sería ese que está ahí, ese mismo. Eso ya está en su forma más simple, no podemos hacer ningún tipo de factorización ni de cancelación para poder entonces eliminarlos. Así que espero, ¿verdad?, que este video les haya ayudado a entender ese proceso que había que hacer en ese ejercicio de ejemplo. Así que vamos entonces a dar el próximo ejemplo de este tema. En este caso, tenemos entonces ahora unos denominadores que, contrario a los ejercicios anteriores, que eran monomios, en este caso ahora tenemos un binomio en los denominadores. Y yo recomiendo que siempre que usted pueda, verifique si los denominadores pueden factorizar. La factorización nos ayuda a representar unos términos que están expresados como sumas o restas, como multiplicación. Por lo tanto, podemos verlos como una multiplicación y de esa manera poder identificar qué factor le falta a un denominador para que entonces sea igual al otro. Entonces, lo primero que yo recomiendo entonces que hagamos es que este término que tenemos en el denominador de la primera fracción lo factoricemos. Eso es una diferencia de cuadrados y si tiene dudas en términos de las factorizaciones, les recomiendo que vuelvan a visitar el canal porque vamos a tener una serie exclusiva de factorización para que entonces pueda entender el material de factorización. Factorizando esa diferencia de cuadrados nos queda un x menos 3 y un x más 3. ¿Okay? No tenemos ningún otro término que factorice en el denominador de la próxima fracción. Como puede ver, entonces el próximo paso fue reescribir nuestros términos, nuestras expresiones racionales a ser sumadas. Sin embargo, en vez de escribir x al cuadrado menos 9, le escribimos entonces su factorización. Ahora podemos ver que este x menos 3 que tenemos aquí es el mismo que tiene esta otra fracción en el denominador. Por lo tanto, lo único que le faltaría a mi segunda fracción es añadir una multiplicación de un x más 3. Recuerde que lo que usted añade en el denominador hay que hacerlo también en el numerador. Por lo tanto, en la parte superior añadimos el x más 3. En el próximo paso, entonces, lo que tendríamos es que escribir eso dentro de un solo denominador o bajo un solo denominador. Así que en este paso podemos ver que los numeradores se escribieron bajo un mismo denominador y entonces tenemos que aplicar la propiedad distributiva para poder sacar la x dentro del paréntesis y poder aplicar entonces la suma de términos semejantes. Así que procedemos entonces a escribir el mismo denominador que sería x menos 3 multiplicado por x más 3 y en la parte superior me queda un 5 más 4x más 12. ¿Okay? Así que ahora tenemos unos términos semejantes que vendría siendo el 5 y el 12, por lo tanto la solución en este caso sería 4x más 17, todo eso sobre x menos 3 por x más 3. Ahora usted lo puede escribir así, dejado en su forma factorizada, o lo puede volver a escribir como una diferencia de cuadrados,
yo personalmente prefiero, ¿verdad? Y siempre le he dicho a mis estudiantes que lo dejen factorizado, porque esto quizás puede ser parte de otro proceso y en ocasiones necesitamos buscar los valores o las asíntotas verticales o valores que hacen que esa función o esa expresión no dé un número real y entonces eso se hace con el denominador factorizado. Mi estilo es dejar el denominador factorizado, consulte con su profesor, ¿verdad? O con su instructor para determinar cómo el profesor prefiere que usted deje esa expresión escrita. Así que vamos a dejarles entonces un ejercicio de práctica para que lo hagan. Si tienen dudas o comentarios lo pueden hacer en la parte de abajo. ¿Okay? Y en el próximo video discutimos el ejemplo. Así que les sugiero, ¿verdad?, que traten de resolver ese ejercicio recordando que los denominadores tenemos que hacerlos iguales y que la recomendación es tratar de factorizar todo lo que factorice para determinar qué le falta a cada uno de los términos. Como les dije anteriormente, cualquier duda o pregunta pueden hacerla en sus comentarios en la parte de abajo. Profe Fredo, signing off.